Voy a hablar de figuras que tuvieron un papel destacado en la independencia de México, como en la más destacada, bueno, una de las más destacadas fue el cura Hidalgo, con el grito que se produjo, que voy a hablar además de esa conspiración contra la metrópoli española en 1810. Y hablar de otras figuras dentro del mundo de la cultura, entre ellas en España, por ejemplo, en Francia y también dos artistas en la cultura mexicana. El término ajustador tiene diversos significados dependiendo del contexto. Un profesional de seguros que evalúa los daños, un obrero experto en el montaje de piezas mecánicas o un accesorio para ropa y joyería. La conspiración de Querétaro fue un movimiento clandestino de 1810 en Santiago de Querétaro, en México, que bueno, estaban disfrazadas de tertulia porque era disfrazadas de tertulias literarias. Estas juntas organizaron el levantamiento armado que dio el inicio a la independencia de México tras ser descubiertas. Y quien lideró estos movimientos fueron Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo, Ignacio Allende, militar, Josefa Ortiz de Domínguez, patriota mexicana, Miguel Domínguez, que es el matrimonio, político y abogado, y los hermanos Aldama, que fueron Juan e Ignacio. Y las reuniones se celebraban en la casa de la corregidora bajo el ropaje de una academia cultural. El descubrimiento, al final, por parte de las autoridades virreinales fueron alertadas mediante denuncias sobre la acumulación de armas y planes insurgentes. Al final, al ser descubiertos los principales líderes del movimiento de la conspiración de Querétaro, pues dio lugar al grito, al verse descubiertos todos ellos, o los principales líderes, en septiembre de 1810 se adelantó la revuelta, culminando en ese grito de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de aquel año, y en la cual esta conspiración era como una especie de levantamiento político contra el vacío de la metrópoli española debido a la invasión francesa napoleónica que se produjo en 1808 y que dio lugar a la independencia del resto de territorio por las ideas ilustradas que emergieron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, en América del Sur. Enrique Alciati fue escultor y maestro franco-italiano, nació en Marsella, en Francia, que contribuyó además con varias esculturas en Francia y en México, y su obra más notable fue la que se encuentra, que es la Victoria Alaba, que es lo que corona la columna de la Independencia en el centro de la Ciudad de México, que otro arquitecto que voy a hablar también de él, fue el que dio lugar a la columna de la independencia del país, y el propio Enrique Alciati la puso esa Victoria Alaba encima de esa columna para conmemorar la independencia del país y sobre todo el nacimiento de su estado. Manolo solo fue actor español, ganador de un premio Goya, actuó en series de televisión y en obras de teatro, aparte también bueno, pues, realizó películas y bueno, también trabajó como músico y como actor, ajustador y director de doblaje. Y una de sus películas es Cerrar los ojos de 2023, pero ha hecho otras tantas, como La Quinta Portuguesa, El Gran Patrón, en la serie de Anatomía de un Instante, que lo que relata es la historia del golpe de Estado, resumida además muy bien, en esos 4 capítulos hay que decirlo. Y el propio Manolo Solo actúa ahí como Gutiérrez Mellado, el general de la transición, que fue el principal valedor y apoyo de Adolfo Suárez, ambos, en la en la transición democrática española, debido a que el resto de diputados de lo que fue UCD empezaron a dejarle de lado o a hacerle la cama al primer presidente del gobierno de la democracia española. Luego, verdad, que Calvo Sotelo subió, fue investido por parte del monarca Juan Carlos y todo, bueno, pues lo que vino después del golpe de Estado y pues, esos 14 años de Felipe González, luego el Partido Popular con Aznar, por último, luego los otros, bueno, 8 años del Partido Popular con José María Aznar, Zapatero, también esos 8 años, Rajoy, otros 8 años, más o menos 2 legislaturas, y por último la actual, que es la legislatura que lleva ya dos, desde el año 2018, por parte del presidente Pedro Sánchez. Así que en realidad yo lo que hablaba un poco es de un actor que fue muy importante, muy conocido, pero desgraciadamente murió por una enfermedad y bueno, pues podía haber continuado su trayectoria laboral durante muchos
años más, por ejemplo. Antonio Rivas Mercado fue arquitecto, ingeniero y restaurador mexicano. Su obra más notable y conocida es la Columna de la Independencia, en la Ciudad de México. Su hija, o bueno, fue padre de la escritora Antonieta Rivas Mercado. También su hija continuó la labor cultural en su país. Eh, Antonio Rivas Mercado hizo la Columna de la Independencia y arriba la obra que realizó el escultor francés-italiano fue Enrique Alciati para conmemorar la independencia del país y el nacimiento de México. Antonieta Rivas Mercado fue escritora y activista mexicana, considerada como una de las promotoras culturales más trascendentes del siglo XX. Una figura que continuó la labor de su padre, en vez de continuar la labor de su padre como arquitecto, ella continuó el ámbito de la literatura, pero bueno, ambos dejaron huella en la cultura mexicana. José Gabriel Brochero fue presbítero católico argentino, llamado popularmente el cura gaucho. El 4 de noviembre de 1866 fue ordenado sacerdote. Primero desempeñó su ministerio sacerdotal en la Catedral de Córdoba y fue prefecto de estudios del Colegio del Seminario de Nuestra Señora de Loreto. El cura Brochero fue una figura importante dentro del pensamiento religioso en Hispanoamérica o en el conjunto de América del Sur. Josefa Ortiz de Domínguez fue patriota y heroína de la independencia de México. Conocida también, o se la conoció con el apodo de la corregidora de Querétaro, por esa conspiración de Querétaro contra la metrópoli española y el vacío de poder que había por la invasión napoleónica desde 1808. Juan Aldama fue patriota mexicano, miembro de una hacendada familia criolla, siguió la carrera militar en el ejército español y llegó a ser capitán de caballería del regimiento de la Reina. Su hermano Ignacio Aldama fue patriota mexicano también, miembro de una familia criolla, estudió Derecho, a diferencia de su hermano, en la capital mexicana, pero pronto entró a formar parte de los círculos de los criollos descontentos con el régimen colonial, que en 1808, a raíz de la invasión napoleónica de España, plantearon la necesidad de reformas aprovechando el vacío de poder que había en la metrópoli española. Con su hermano, Juan Aldama, participó en la conspiración de Valladolid de 1809 y a su vez en las juntas secretas de Querétaro y de San Miguel en 1810. Ignacio Aldama, a diferencia de su hermano, continuó la carrera de Derecho. Lo que pasa que al final, viendo la situación de vacío de poder de la monarquía española y la marcha a Bayona por parte de la invitación de los Bonaparte, en la figura de Napoleón Bonaparte, y la imposición de Napoleón en su hermano José Bonaparte de convertirse en monarca de nuestro país, dio lugar a que muchos independentistas en México, en el resto de países de Hispanoamérica, por América del Sur, diese lugar a la independencia y a la lucha y al conflicto civil de la independencia entre muchas colonias contra la metrópoli española hasta que cayeron ya a finales del siglo XIX, en 1898, Cuba, Puerto Rico en América y luego ya en la parte del Pacífico las islas, bueno, Filipinas, las Islas Guam, que se vendieron a Alemania, bueno, todo el lío que hubo y al final España, a principios del siglo XX, solo tenía colonias en la parte del norte de África, que como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de la Guerra Fría, y la descolonización dio lugar a la independencia del resto de países y el nacimiento de nuevos estados, tanto en Asia como en África. Ignacio Allende fue militar independentista mexicano, uno de los más destacados protagonistas de la primera fase de la insurrección que condujo a la independencia de México. Y tras una serie de victorias y derrotas, debidas en parte sobre todo a estas últimas, o a las carencias estratégicas del cura Hidalgo, Miguel Hidalgo, asumió el mando de huestes insurgentes cuando la sublevación ya había sido prácticamente ajustada. Es decir, que Isabel Allende fue una de las figuras más importantes dentro de la independencia, como militar, político. Es verdad que obtuvo victorias, derrotas, pero por las gerencias que llevó o realizó el propio cura Hidalgo, y al final se tuvo que poner él al frente de esta insurrección contra la metrópoli española. Miguel Domínguez fue abogado y político novohispano, esposo de Josefa Ortiz de Domínguez y fue miembro del Supremo Poder Ejecutivo entre 1823 y 1824, notable participante de la conspiración de Querétaro y en el movimiento de independencia. Miguel Hidalgo, que fue la figura más destacada del movimiento o la conspiración de Querétaro, fue patriota y sacerdote mexicano, además de académico, pero bueno, su faceta fue sacerdote y luego patriota, que inició la lucha por la independencia de su país contra España. Así que con ello finalizo.
Comento que soy historiador, si os ha gustado este vídeo de las principales bueno, figuras o los principales políticos destacados, sacerdotes que dejaron huella en la conspiración de Querétaro contra la metrópoli española cuando se produjo la invasión napoleónica y la retirada de la monarquía española, porque había un vacío de poder en nuestro país, dio lugar al aprovechamiento por parte de los países y de los líderes, entre ellos el cura Hidalgo, Simón Bolívar, José de San Martín, que fueron las principales figuras que dejaron huella y eso que lucharon muchos de ellos, entre ellos José de San Martín, contra el ejército francés durante la Guerra de la Independencia española, pero finalmente decidió pues, irse a la independencia contra España por los problemas que hubo durante el estallido de la Guerra de la Independencia española en nuestro país. Así que comento que es historiador, si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentad, repito, no es historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.